Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Hace unos días el ex primer ministro británico Tony Blair, que todos conocemos bien porque estuvo muchos años al frente del gobierno del Reino Unido, insinuó que, dado el bloqueo existente en torno al Brexit, y bueno, no es que lo diga él, es que de nuevo lo sabemos todos, que hay un bloqueo absoluto, aquello no anda ni para adelante ni para detrás, no saben de hecho cómo van a salir del atasco que tienen actualmente, pues bien, ante lo evidente, Tony Blair salió a la palestra y vino a decir, o vino a insinuar, mejor dicho, que quizá no sería tan mala idea repetir el referéndum que se celebró en junio del año 2016 con un resultado realmente ajustado. Iba a decir que quizá los británicos en aquel momento pues no votaron del todo bien, del todo adecuadamente, en sus cabales, con la cabeza encima de los hombros, y quizá a lo mejor después de estos 2 años y medio, que ya va para 3 años, sea repetirlo, ofrecerles una segunda oportunidad. Bien, después de decir esto, de decirlo Blair, que no es un cualquiera, es un primer ministro, el más famoso de lo que llevamos de siglo, de los que han pasado por el 10 de Downing Street, la pelota quedaba en el tejado de Theresa May, que es la actual inquilina del 10 de Downing Street, que ayer se aprestó a responder a su antecesor negándole la mayor. Le vino a decir que de segundo referéndum, mejor dicho, ni hablar, y además, no contenta con eso, May acusó a Blair de minar las negociaciones en curso. No sé sinceramente de qué negociaciones habla May, pero bueno, porque las negociaciones han quedado completamente paralizadas, en tanto en cuanto su plan está aprobado ya por la Unión Europea, pero no se lo consiguen pasar en el Parlamento, bueno, no se lo consiguen pasar, ella misma ha decidido no presentarlo porque sabía que se lo iban a tirar. Pues bien, que mina las negociaciones en curso y que además con esas insinuaciones insulta al cargo de primer ministro que él mismo ocupó por proponer algo así, proponer algo de esas características. Claro que si lo miramos bien y separamos la hojarasca de todas estas declaraciones, es decir, que si quitamos todas estas alaracas declarativas, que los políticos son muy dados a esos, nos encontramos un panorama algo diferente. Según el Times, lo publicaba este domingo, en el gabinete de Theresa May se baraja un segundo referéndum. Desde hace tiempo, además, no es cosa de ahora. Una especie de varita mágica, de botón del pánico, del que tirar si todo se va por el desagüe, que es previsible. La verdad es que, bien pensado, tiene lógica, porque hay bastante en juego, de hecho hay muchísimo en juego. En fin, vamos a ver hasta qué punto estos temores son ciertos. El Sunday Times vino este domingo cargado de novedades. La estrella eran unas supuestas gestiones que está llevando a cabo el jefe de gabinete de Theresa May. Este es un tipo llamado David Lidington, que es un político ya de cierta edad, tiene 60 y tantos años, lleva toda la vida en esto, ha sido miembro del Parlamento durante un montón de años, es decir, que no es un pipiolo precisamente, no es un jovenzuelo, es la mano derecha, hoy por hoy, de Theresa May. Pues bien, este hombre, David Lidington, en la política británica es un tipo bastante conocido. Por lo visto anda en conversaciones con el Partido Laborista para tantearles sobre las posibilidades de un nuevo referéndum. Ojo, esto es una exclusiva que llevaba este domingo el Sunday Times. No quiero decir ni muchísimo menos que sea verdad. Es el Sunday Times, evidentemente, pues el Times del domingo es un periódico con mucha credibilidad y si lo cuentas que tiene buenas fuentes, como es previsible en un diario de esta categoría, que lo mismo se lo han inventado, que es una posibilidad, aunque la verdad, sinceramente, no lo creo. Pero no se trata lo que anda buscando Lidington de un referéndum, de la repetición de un referéndum como el del 23 de junio de 2016, el famoso referéndum del Brexit, sino de una consulta a otro tipo. Aquí ya vemos que la cosa adquiere visos de verosimilitud. La idea de Lidington, según contaba este periódico, es preguntar a los británicos si aceptan el plan de salida de May, el famoso plan Chequers, o por el contrario prefieren irse por las bravas. Esto ya la verdad es que es bastante más creíble.
cuando empecé a leer la historia este domingo, al principio me pareció un poco de tabloide, ¿eh? Anda el jefe de gabinete de May liado con los laboristas para proponerles un referéndum. Dije, no, esto no puede ser, esto tiene que ser mentira por definición, y me parecía sorprendente que lo llevase publicado el Times, nada más y nada menos, que es el periódico más famoso de todo el Reino Unido. Pero claro, cuando yo me metí en la historia y empecé a leerla, dije, claro, esto ya tiene sentido, es más creíble y encaja a la perfección en la lógica de un político. Es decir, si la Cámara no me apoya, y no le apoya, todavía no le ha dicho que no, pero porque no les ha dado la posibilidad de votar la iniciativa, de votar el plan Chequers, pues si no me apoyan, preguntaré al pueblo. A ver si los diputados tienen luego los arrestos de llevar la contraria a la gente. Como veis, esto es lo más parecido a un argumento ad populum definitivo. El pueblo no puede estar equivocado, a fin de cuentas. No lo estuvo en junio de 2016 y tampoco lo va a estar cuando se celebrase, si es que se celebra ese referéndum en alguna ocasión. Pongamos por caso dentro de 3 meses, el mes de marzo. Claro, es que nos meteríamos ya al borde mismo de la salida oficial, pero bueno. Que lo convocan deprisa y corriendo, preguntan a la gente, elija usted, no hay más, estos son lentejas, o si las quiere las toma y si no las deja. Es decir, o lo que ha negociado la primera ministra y que está aquí condensado en esto, es que no sé exactamente lo que ha negociado la primera ministra, bueno, pues se lo lee, compra el periódico o lo mira en internet y se lo lee. Eso o irnos por las bravas. Claro, los británicos, a ver, tienen sus cosas, pero tampoco son unos suicidas. Y por supuesto, todos los que se opusiesen dentro de los comunes a lo que saliese en ese referéndum quedarían desarmados en el acto. Y Theresa May podría hacer su santa voluntad. Es decir, que en el caso de un referéndum semejante, Chequers saldría ganador por goleada. Se apuntarían, por supuesto, todos los partidarios de quedarse dentro de la Unión Europea, los Remainers, y también una buena parte de los Brexiteers, es decir, de los que querían salir. Un poco lo que está haciendo, lo hace ya, de hecho, López Obrador en México. Lo del aeropuerto lo ha hecho así. Bueno, yo esto se lo rebajo, como no sé si me lo va a pasar al Congreso, se lo voy a rebajar al pueblo y que el pueblo decida. Es decir, he creado primero yo el problema, en este caso además de Theresa May es clarísimo, y ahora voy a ver, ante la duda de que los representantes electos me lo echen a la cara, pues voy a proponerles a los votantes un susto o muerte que elijan. Seguramente elijan susto, claro, porque nadie se quiere morir. Bien, hasta aquí es correcto. Lo que yo no entiendo muy bien es que pueden ganar los laboristas con esta historia. Puedo entender perfectamente la lógica de Lidington, me parece perfecta. Es una maniobra magistral si es que le termina saliendo. Pero claro, los laboristas, a no ser que se trate de ese sector del laborismo que se la tiene jurada a Corbyn, yo no les veo por echar un balón de oxígeno, y se lo estarían echando a Theresa May. O sea, harían el peor acuerdo de su vida política, por lo menos. Lo mismo le hacían un favor al Reino Unido, pero ningún político piensa en su país. Los políticos piensan en su propia carrera. Es lógica política también. Y lo último que quieren es darle más poder o que Theresa May se atornille a la butaca de primer ministro. A los laboristas, al menos a los laboristas, porque el Partido Laborista está partido, le pasa lo mismo que al Partido Conservador. Es decir, nada se escapa a la división actualmente en el Reino Unido a cuenta del Brexit. Pues a los laboristas, al menos a los corbynistas, a los que son leales a Jeremy Corbyn, que es la mayor parte del grupo parlamentario, lo que les interesa es que se repita el referéndum, pero no sino el referéndum de 2016. Y que sean ellos quienes traigan la repetición, para luego apuntarse a la victoria, que es no segura, pero previsible. Hay de hecho un grupo de diputados laboristas, no recuerdo el nombre, por una Europa posible o algo así se llama, que está en esto, concretamente en esto, en repetir el referéndum. Además no ocultan que son laboristas y andan recogiendo firmas por toda Inglaterra, por Escocia, por Gales, por todas partes. Van a poner mesas petitorias para que se repita esto, porque lo que no puede ser es que estos conservadores malditos nos saquen de la Unión Europea, y además de mala manera. Y quizá esto lo terminan convirtiendo en un paraíso fiscal y entonces apague, vámonos. Esta no era la idea, ¿no? En absoluto. Hay un sector de la izquierda británica que es radicalmente opuesto al Brexit, porque temen
que una Inglaterra separada pueda convertirse en algo así como una catedral del capitalismo. En el caso de que lo consigan, es una posibilidad también, no segura, pero la posibilidad existe, evidentemente, habría elecciones anticipadas. No quedaría otra. Tendría que haberlas por narices. Sí, sería seguro. Y eso es exactamente lo que persigue Corbyn desde hace un año. Es como tiene puesto como un disco. Y lo pasa una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Pues porque cree que las va a ganar, obviamente. De nuevo, todo político piensa siempre en clave personal. Y tiene su propia agenda. Él entiende que el Partido Conservador está arrostrando todo el desgaste por esta historia del Brexit y que llegado el momento, él recogerá las ganancias. Claro, no está mal pensado. Es bueno, aquí nos pegamos una puñalada en el pie y la encargada a la doctora que está tratando de arreglar el destropicio es ella la que se está llevando todas las culpas. Por lo tanto, vamos a dejar que se desgaste un poquito más, vamos muy igualados además. En cuanto a votos, ya fuimos en 2017 y vamos de nuevo a elecciones, cuando se vea que esto es imposible y que la herida sigue sangrando por borbotones. Si luego recoge esas ganancias abortando el Brexit, pues la verdad, miel sobre hojuelas. En Bruselas se convertirá en algo parecido a un hombre de Estado memorable. No sé si le erigirán un monumento en Estrasburgo, pero casi casi. Y además en modo express. Pasará de ser un izquierdista británico al que miran de reojo al tipo que salvó la Unión Europea cuando se encontraba en su peor momento. Luego, si consigue su plan, poner de rodillas al Partido Conservador con el tema de la repetición de referéndum, ir a elecciones, ganar esas elecciones y repetir el referéndum, valerse de la ventaja y conseguir mantener la Unión Europea al Reino Unido dentro de la Unión Europea, es que le habrá salido perfecto. Ahora, esto no deja de ser un plan. Y los planes ya se sabe que por lo general salen mal, sobre todo planes tan complicados como este. Que esto más que plan es cálculo. No llega ni a plan, son simples cálculos políticos que están haciendo. Que a mi juicio son bastante más fantasiosos que menos fantasiosos. Es decir, si tuviésemos que apostar, yo no apostaría un céntimo a que una cosa semejante a lo que los laboristas, la maniobra que están haciendo los laboristas, le termine saliendo. Claro, a partir de este punto, lo que habría que preguntarse, teniendo en cuenta que hay distintos agentes buscando volver a consultar a los británicos, es cómo se sustanciaría ese referéndum y, sobre todo, cómo sentaría a la población. Si nos vamos a las encuestas, que hay encuestas para todo, como os podéis imaginar, que además se renuevan periódicamente, los favorables al Brexit, es decir, los Brexiteers, no quieren ni oír hablar del tema de repetir, quiero decir. Lo cual es normal. Ellos tienen la victoria ahora mismo y no quieren perderla. Esto es una especie de revancha. Oye, que te he ganado el partido. No, dame la revancha. No, que te he ganado por la mínima y no vaya a ser que con la revancha el que me gane seas tú a mí. Pues en estas están los partidarios del Brexit. No. Esto ha sido, habló el Reino Unido, habló Britain, como la llaman, y no puede hablar ninguna vez más. El referéndum lo ganamos nosotros, aunque fuese por unos pocos votos. Mientras que los Remainers, los que quieren permanecer dentro de la Unión Europea, buscan la revancha como sea. También es normal. Bueno, no hay más que tratar de meterse en el pellejo de los unos y de los otros. ¿Qué es lo que sentiríamos? Pues si estuviésemos a favor de salir, que aquello y que no se hable más, vamos a salir de la manera mejor posible y asunto resuelto. Y en el caso de que hubiésemos votado en contra, y no digamos ya si hubiésemos sido militantes del quedarnos dentro de la Unión Europea, pues estaríamos deseando que por una carambola se volviese a repetir el referéndum. Si miramos la encuesta, que es lo que os decía antes, una de las cosas que vemos es que apenas se han movido los dos campos en los últimos 2 años y medio. Se han quedado más o menos como estaban. En un sondeo del mes de septiembre, que tengo delante ahora mismo, me gusta llegar con los deberes hechos a la contracrónica,
del mes de septiembre de este año, es decir, de hace 3 meses, el 42% estaba por marcharse, el 46% por quedarse, el 7% no votaría y el 5% no lo tiene claro. Luego, vamos a eliminar el 7%, que sería la abstención, directamente gente que no tiene ya ninguna intención de ir a votar, y nos quedaríamos con las otras 3. ¿Qué pasó con esta misma encuesta que se ha ido haciendo cada 3 meses desde hace varios años, desde que empezó esta historia de salir de la Unión Europea? ¿Qué pasó o qué se contestó, qué contestaron los británicos en 2016, en concreto en el mes de julio? Un mes después de unos días después del referéndum. Bueno, en aquel entonces arrojaba el siguiente resultado. Un 45% estaban decididos a irse o votarían por irse, otro 45% por quedarse y la división era mitad y mitad. El 4% dijo que no votaría y el 6% que no sabía, que estaba en la duda. Estamos hablando unos días después. Si lo vemos, ese 4% decidió el referéndum de 2016. O ese 6%, perdón. Es el que al final se pasó al lado de los partidarios de salir de la Unión Europea y el que lo decidió. Un 6% es poco. Bueno, en números absolutos, el Reino Unido es un país muy poblado, pues unos 2,5 millones de personas aproximadamente. Bien, pues lo que vemos es que 2,5 años después estamos en las mismas. Dependiendo de dónde se vaya ese 5%, la cosa circulará en un sentido o circulará en el otro. Es decir, que con un 42-46, con esta encuesta estoy hablando, pues nos iríamos que es un 5%. Bueno, en el caso de que se fuesen al lado brexitero, pues automáticamente ganarían. Y no digamos ya si se van al lado de quedarse, que en la encuesta de septiembre tenía más gente decidida el voto a favor de quedarse. Bien, yo aquí veo un problema, y no menor, Pongamos que el referéndum se repite. Llega a un acuerdo, al final, in extremis, y vamos a repetir el referéndum porque esto es un sin Dios y no podemos seguir así eternamente. Y ese referéndum lo ganan los Remainers, los que se quieren quedar, por, qué sé yo, 1, 2, 3 puntos porcentuales. Es decir, con la misma diferencia que ganaron los Brexiteers en el año 2016. En aquel entonces ganaron por 3 puntos. Fue 52-48. Así en números redondos. A partir de ahí, ¿qué impedimento habría para no repetirlo otra vez? Podrían, si esto lo hacen en 2019, pues podrían venir en 2021, 3 años más tarde, o 2 años más tarde, y decir queremos volverlo a repetir porque la última vez fue muy ajustado. Y claro, esto no es representativo. Este es el problema de las sociedades partidas en 2 mitades irreconciliables. Un poco lo que sucede en Cataluña con la independencia. Que ninguno de los 2 lados tiene la suficiente fuerza como para imponerse. Los nacionalistas, o mejor dicho, los independentistas, lo vieron el año pasado. Que sí, que estaban muy convencidos, que sacan a mucha gente a la calle, que organizan muchas manifestaciones, pero que al final son la mitad aproximadamente. Y que hay otra mitad que no quiere hablar del tema. Resultado, situación bloqueada. Pues con esto tenemos la misma historia en el Reino Unido con el Brexit. Luego, para repetir la consulta, tal vez habría que fijar nuevas normas. Creo que es casi la única manera. Fijar normas que no existen, porque el Reino Unido nunca ha sido una democracia plebiscitaria. Han tenido, creo que 2 o 3 referéndums en toda su historia, y de los cuales, de esos, creo que son 3. 2 han sido relacionados con la Unión Europea. Uno en 1975, para entrar, y otro en 2016 para salir. Y luego hubo uno entre medias, pero de un asunto de tipo nacional. Es decir, no es una democracia plebiscitaria. Pues hablo la Suiza, todo lo contrario. De hecho, creo que ha habido más referéndums en España los últimos 30 o 40 años que en el Reino Unido los últimos 100. Y tampoco es que haya muchos, Así que tendrían que poner unas normas, fijar una serie de normas. Claro, el tema es qué normas, para darle garantías a esa consulta. En cuestiones como esta del Brexit, de la que tanto depende, es una cuestión importante, importantísima, quizá la mitad más 1 de los votos no sea suficiente, no lo sé, ahí lo dejo.
quizá un 51 frente a un 49, estés obligando a media sociedad a aguantar, a soportar lo que la otra media quiere. Tal vez sea necesario fijar un umbral mayor, como se hace, por ejemplo, en las reformas constitucionales. No vale la mitad más uno de los votos en el Congreso. Que 3/5 partes de las cámaras, por ejemplo, para empezar una reforma constitucional en España. No basta con la mayoría absoluta, necesitas algo más. Qué sé yo, del 70% o del 75%, una cosa autorizada. Que bueno, es que lo quieren 7 de cada 10. Es realmente un clamor popular. Luego, en el referéndum de 2016, yo veo otra cosa. Y es que un tema regional, que es importante, a poco que miremos el mapa. Escocia votó mayoritariamente en contra. El mapa no da lugar aquí. Desde lejos, sin gafas y un día de lluvia, ves perfectamente cómo Escocia parece, a efectos brexitenses, parece otro país. En algunos lugares, como Glasgow, es que se acercó al 80%. Los votos a favor de quedarse en la Unión Europea, en otras ciudades como Edimburgo también, la mayor parte de la zona central de Escocia, la más rica y la más poblada, votaron a favor de quedarse en la Unión Europea. Algo similar sucedió en Londres, en el Gran Londres, en ciudades universitarias como Oxford o como Cambridge. Luego, en otras zonas como las Midlands o en Anglia, se produjo exactamente lo contrario. Hubo un condado, el condado de Lincolnshire, donde está Boston, por cierto, el Boston original, en el que creo que también cerca del 80% votó a favor del Brexit. Vemos que hay una diferencia entre regiones grande. Quizá habría que colocar otro seguro aquí. En Australia, que fue una colonia inglesa, existen los referéndums, se hacen muchísimos más que en Inglaterra, pero se tiene que dar lo que ellos llaman la doble mayoría, la double majority, que consiste en que tiene que haber una mayoría de votantes y además una mayoría de territorios. Es decir, que si hay 9 regiones administrativas en Inglaterra, más luego Gales, más Irlanda del Norte, más Escocia, o sea, 12 no saldrían, tendría que salir aprobado en un mínimo de 7. Para que aprobado en todos ellos y además sumando todo el país un mínimo de 7. Pero claro, todos esos controles no servirían de gran cosa si persiste la división. Es decir, salga lo que salga, siempre quedará medio país frustrado y sintiendo que le han robado algo. Por lo que quizá es otra posibilidad, se podría hacer un referéndum en el que se ofrezcan en la papeleta no 2 opciones, sino 3 o incluso 4. No lo sé, por ejemplo. Opción A, quedarse en la Unión Europea. Opción B, salir con el plan de Theresa May, con checkers. Y opción C, salir sin acuerdo, por las malas. Este, por ejemplo, sería un modo de dividir el voto partidario del Brexit, de separar entre los muy radicales y los menos. Podría incluso aquí meterse una opción D, que sería seguir negociando, aunque eso ya no depende de ellos, sino de la otra parte, pero bueno. No sería obviamente una solución perfecta, pero al menos desharía el nudo, que es ahora mismo de lo que se trata. Porque aquí en este tema hay algo que nadie quiere decir en voz alta, pero que está ahí, por más que no quieran decir en voz alta. May sobrevive literalmente con la respiración asistida, políticamente hablando, quiero decir. Más pronto que tarde va a tener que convocar elecciones. No le va a quedar otra opción. Elecciones en las que es posible que el Partido Conservador pierda el poder. Si vamos a las de 2017, que les di cobertura aquí en la Contracrónica hace año y medio, May ganó a Corbyn por 2 míseros puntos. Fue una victoria, pero agónica, con la lengua afuera. Llegó a meta Theresa May. Fue el 42% frente al 40%, creo recordar. Cameron le había sacado a Miliband pues 7-8 puntos en las elecciones anteriores, que fueron en 2015. Y lo mismo Cameron, a Gordon Brown le había sacado muchísimo más en las anteriores, que fueron en 2010. Bien, después de estas últimas, May quedó sobre el alambre, haciendo equilibrios, que es donde está desde entonces. Yo creo que bastante está aguantando, ¿eh? Así que, la verdad, me temo que sea lo que sea,
incluido un segundo referéndum, va a necesitar antes una prórroga concedida graciosamente por Bruselas, que no creo que les pongan problemas, y sobre todo el paso por las urnas. Yo, sinceramente, no veo muchas más salidas. Un oyente llamado José Luis tiene una cuestión acerca de manera tangencial del Brexit, pero sobre todo del Reino Unido y su relación con la Unión Europea. Quería preguntarte, no sé si lo has explicado ya, en ese caso no me hagas caso, pero me gustaría saber los mecanismos por los cuales la Unión Europea es capaz de doblegar de esa forma casi humillante o tan beneficiosa para el resto al Reino Unido, ¿no? Porque quiero saber por qué razón los tenemos cogidos por el cuello y no en vez de ellos a nosotros. Un saludo. Bueno, José Luis, creo que es por una cuestión de tamaño, y no solo de tamaño físico, geográfico. Quiero decir que eso no hay más que ver un mapa y ver que el Reino Unido es realmente diminuto. Es un país, es una isla pequeñita, es mucho más pequeño que, por ejemplo, la península ibérica. Pues la Gran Bretaña creo que es la mitad, o menos de la mitad en superficie. Estoy hablando de la península ibérica, pero evidentemente no es por eso, es por tamaño de población y importancia económica. Es decir, que el Reino Unido es más dependiente de la Unión Europea que la Unión Europea del Reino Unido. En población, por ejemplo, el Reino Unido supone el 12% de la población de toda la Unión Europea. Tiene unos 65 millones de habitantes, pero es que la Unión Europea creo que tiene 512 millones de habitantes. Luego, en PIB, el Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea es de 15 billones, o fue de 15 billones, el 15 billones y pico el año pasado, en 2017. El del Reino Unido fue de 2,3 billones, es decir, aproximadamente un 15%. Una de las peculiaridades de Europa es que hay mucho equilibrio. Ningún país puede imponerse a los demás, por poderoso que sea, ¿eh? Esto evidentemente no es casual. Esto es el resultado de 1500 años de guerras. Mira, por ejemplo, Alemania. Alemania puede parecernos todo lo poderosa que quieras, y lo es. De hecho, es un país grande, poblado, poderoso, con una economía muy fuerte. Pero si sumamos el PIB de España y de Italia, casi igualan al PIB de Alemania, que es de unos 3 billones aproximadamente. Eso para que te hagas una idea. Solo sumar España e Italia. Claro, si sumamos Francia, España e Italia, lo superan con creces. En la Unión Europea actualmente tenemos por un lado 5 grandes economías. Serían Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España. Son las únicas que están, las 5 que están por encima del billón de euros de PIB. Luego habría otros 5 que estarían por encima de los 300.000 millones. Serían Holanda, Suecia, Polonia, Bélgica, Austria. Sí, son los 5 que están por encima de los 300.000 millones. Luego habría otro grupo de 8 países con un PIB entre 100.000 y 300.000. Que ahí estaría pues ya Irlanda, Dinamarca, Finlandia, Portugal, la República Checa, etc. Y luego ya los 10 pequeños, que están por debajo de 100.000 millones de euros. Como ves, es un sistema muy equilibrado, en el que un solo agente no puede poner en jaque a los demás, por más que se empeñen, y siendo un agente poderosísimo. Tienen que juntarse muchos agentes. Si vamos a los escaños del Parlamento Europeo en Estrasburgo, nos encontramos con algo parecido, ¿eh? Actualmente tiene 751 escaños, serán unos cuantos menos en las elecciones del año que viene porque ya no estará el Reino Unido, pero en las últimas, las de 2014. El país más poblado solo dispone del 12% de los asientos. Son 96. El Reino Unido tiene 73, que es el 9 y pico por ciento. España 54. De hecho, ahí Malta, por ejemplo, está sobrerepresentada. Tiene 6 escaños con menos de medio millón de habitantes. Si te fijas y miras en perspectiva, la labor principal de los europeos durante 15 siglos ha sido mantener el equilibrio. Que no hubiese nunca un rey que mandase demasiado, ni un Estado que acumulase mucho poder. Si recordamos a figuras como Carlomagno, como Federico Barbarroja, como Carlos V, como Luis XIV, como Napoleón, como Hitler, si las recordamos tanto, es porque coincidieron en un empeño,
fue el de romper ese equilibrio y adueñarse de Europa. Todos tuvieron de la Europa conocida entonces. Todos tuvieron la misma obsesión. Bien, pues esa es la razón por la que el Brexit ha dañado a la Unión Europea, pero no la ha tirado. Vamos, te lo he procurado resumir en unos pocos minutos, pero creo que esa es la razón fundamental. Bien, pues dejando el politiqueo a un lado, vamos con un tema navideño, que estamos a 18 de diciembre, caray, y nos lo trae Carlos, que es un oyente de Bilbao, que nos comenta una cosita sobre el olentzero. Hola Fernando, una pequeña reflexión sobre el olentzero vasco, porque aquí ya empiezan a dar la coña sobre qué es mejor, si el olentzero, los reyes o Papá Noel o... Bueno, yo en mi casa que sepas que yo he tenido siempre a todo el mundo. Father Christmas y Papá Noel, hasta el Niño Jesús también me traía cosas, por traerme aquí me traía a todo el mundo, y luego llegaban los reyes, vale, que era un regalo jugable en Navidad y el resto eran pues en Reyes y había jugables y vestibles y ya sabes, y estudiables, había de todo. El hecho es que aquí en el País Vasco existe la tradición de un carbonero que bajaba a la ciudad a vender el carbón que hacía, el carbón de leña que hacía durante 3 meses que había estado en el monte sin lavarse y cocinando carbón, con lo cual venía sucio y guarro. Iba al mercado de Santo Tomás, que se celebra el día 21, y vendía todo su carbón de encina de la mejor calidad y le pagaba muy bien. Y con ese dinero, en Bilbao en concreto, lo que hacía era irse al barrio de las putas, a la calle Las Cortes, donde las señoritas putas, así como los taberneros, se ponían muy contentos porque llegaba el olentzero con dinero fresquito, dispuesto a gastárselo en vino y mujeres. Con lo cual era una fiesta la llegada del olentzero. O sea que de un carbonero borracho y putero, ahora resulta que tenemos que soportar que sea ese individuo el que nos traiga los regalos a nuestros niños. Vivan las tradiciones. Pero es que la cosa va a peor. Porque para ser igualitarios, al carbonero borracho y putero le han inventado en los últimos 4 o 5 años una esposa, Mari Domingui. Te cagas por la pata abajo. Esa no ha existido nunca, ni hace 10, ni hace 15, ni hace 20 años. Esa es invención de a poco acá. Pues bueno, pues a los reyes le sacarán las reinas magas. Pues bueno, pues a Papá Noel le sacarán Mamá Noel. Viva la igualdad. Viva el toque de narices. ¿Qué quieres que te diga? Un abrazo y feliz Navidad. Pues sí, Carlos, conozco la historia del olentzero, claro. Forma parte del nation building del País Vasco desde tiempos de la transición, es cuando empezaron a pasearlo por las calles, a sacarlo, luego pues le dieron todo lo que se ha visto en los últimos 30 años, ¿no? Al final lo han convertido en un personaje popular cuando hace, 40 años pues no lo conocía nadie, o era una cosa quizá de los pueblos, ¿no? Y parece que al final ha terminado echando raíces, según tengo entendido, y los niños ahora lo esperan. Y en Navidad, Carlos, lo importante es que los niños sean felices, no nos engañemos. Todas las tradiciones, a fin de cuentas, se inventan en algún momento. La de Papá Noel en España es muy reciente. Yo, por ejemplo, sí lo tuve, pero mi padre no. Y mi abuelo, claro, no sabía ni quién era. A mi casa de niño venía Papá Noel y luego también los Reyes Magos, claro. Me hubiese gustado tener al olentzero. Yo en esto de los regalos soy práctico. Es decir, todo el que entre por la puerta de casa con el zurrón cargado, pues bienvenido sea. Llámese olentzero, Santa Claus o Baltasar, eso ya me da igual. Bien, pues vamos a ir ahora ya para terminar, que miro el reloj y me he pasado, por supuesto. Vamos con Pizarro, que nos regala, y esto sí que es un regalo, un comentario sobre la sosaina sexta que ha elegido Merkel como sucesora. La democracia interna de los partidos es otra de esas cosas edificantes de la política. Se presenta una terna, se reúne a quienes tienen derecho a voto, todos colocados por el líder del partido, este informa de su preferencia y por arte de birlibirloque gana la votación el candidato señalado por el líder del partido. Impoluto.
En esta ocasión, la sorprendidísima elegida ha sido Ana Margarita, que tiene ante sí un par de años para hacerse popular a la sombra de su mentora, requete jurando que será continuista, mientras busca cuál es su sitio particular en la política alemana. La ventaja de la previsión y disciplina del CDU es que se perdonan debilitantes luchas intestinas. Y el riesgo es cómo encajar a su candidata si resulta una elección fallida, con la responsable jubilada y la sucesora chapoteando. Y entonces se acuerdan de los criterios de selección para olvidarlos a renglón seguido. Pero eso es imposible porque Ángela no se equivoca jamás. Un cordial saludo de Pizarro. Bien, queridos amigos, pues ya sabéis, os lo dije ayer, que estoy hoy en Barcelona. Estoy dando una conferencia en la Vía Laietana 20, es a las 7 de la tarde, así que si estáis por Barcelona o alrededores, si os interesa, pues ahí os espero. Luego habrá una cena, podéis reservar en el Club de los Viernes de Barcelona, no recuerdo ahora el correo, creo que era barcelona@elclubdelosviernes.org. Bueno, sí, supongo que quedarán plazas porque no estoy llevando yo esta cuenta de correo. La conferencia se titulará, os lo dije ayer, os lo repito hoy, La extrema izquierda ante sus fantasmas. Bien, respecto al programa de mañana, trataré de hacer un programa desde Barcelona, pero claro, no estaré en mi estudio habitual, donde sé que tengo todos los elementos controlados. Allí no sé si voy a tener un internet adecuado. Voy a estar en un hotel, evidentemente, y entonces no sé si podré subir el programa. Eso es una duda que no podré resolver hasta mañana, cuando ya lo tenga hecho, y miraré a ver si va lo suficientemente rápido, porque el podcasting, como el YouTube y todas estas cosas, los que nos dedicamos a este oficio, somos dependientes, no tenemos un editor, pero sí necesitamos tener banda ancha. Esa es uno de nuestros elementos principales para el trabajo. Bien, de no poder subirlo, pues ya sabéis, volveré por aquí el jueves, y de poder subirlo, pues ya sabéis, nos escuchamos mañana.